Hablemos claro, ahorrar cuando se gana bien es mucho más fácil que cuando se gana poco. Eso es poco, pero seguro, no debemos engañarnos a nosotros mismos. Pero en este video quiero darte algunas estrategias prácticas para ahorrar, incluso si tienes un salario bajo. Antes que nada, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. O revisa si tal vez ves mis videos habitualmente, pero quizá no estás suscrito. Porque a veces también pasa eso. Ayúdenme a crecer, chicos, ¿no? Porque el objetivo es llegar a los 100.000 suscriptores. Entonces, antes que nada, quiero empezar este video con una frase que quiero repetir infinitamente en mis videos de ahora en adelante. Y es que no importa cuánto ganes, lo importante es cómo manejas tu dinero. Sé que esto puede parecer una utopía para quien gana poco. Porque uno dice, caray, si ganara más, si tuviera más dinero, si pudiera tener 100.000 euros, a la derecha o izquierda seguro tendría mejor vida. Sí, pero si no sabes manejar tu dinero, de todos modos estarías sin un peso. Te lo puedo garantizar porque he visto a muchas personas ganar bien y de todos modos, llegar a 45 días después de que te depositen el sueldo con 0 pesos en el banco y todo esperando a que llegue el sueldo, eso es realmente muy importante. Ahora es el momento de ahorrar, obviamente, como te digo, y de pagar de nuevo. Absolutamente recargas. Ahora no es así. Puedes ahorrar poco, puedes ahorrar menos que quien gana más, pero puedes ahorrar. Ok, ahora, si tienes esta creencia que se llama creencia limitante, te estás limitando a ti mismo. Es como esos niños que no quieren comer. ¿Y qué haces? ¿Les dices algo? Ok, pero si lo has probado, ¿sabes cómo es? ¿Cómo sabes que no te gusta si ni siquiera lo has probado? Al final es lo mismo. Tú crees que no puedes ahorrar, pero lo has intentado. No, quizá ni lo intentaste. Pero si ya estás convencido de perder, es obvio que ni siquiera vas a jugar el partido cuando ya sabes que estás perdido. Entonces, definitivamente un trabajo importante es cambiar un poco nuestros pensamientos sobre el dinero. Esto es realmente fundamental. El hecho de decir, ok, tal vez ahora será más difícil, tal vez puedo ahorrar poco, pero puedo hacerlo. Seguramente en el futuro me irá mejor y podré hacer más. Sí, es un pensamiento positivo que te lleva a abrir un poco tu mente al reino, como yo lo llamo, al reino de la posibilidad. O sea, a poder alcanzar algo, tal vez lentamente, tal vez con algunos altos y bajos, pero existe la posibilidad de alcanzarlo. Entonces, un trabajo importante es el que hay que hacer sobre la propia mente y los propios pensamientos. Otra creencia que tienen las personas que ganan poco es que manejar su propio dinero es inútil. Igual gano poco, así que no tiene caso hablar de dinero. ¿Para qué demonios voy a administrar el dinero, a perder el tiempo y todo eso? Al final de todas formas no lo tengo. No puedo ahorrar, me cuesta trabajo y al final del mes me rindo. Ok, esta es muy a menudo la mentalidad, que es una mentalidad equivocada. Porque la gestión del dinero, para quien gana bien, para quien gana mucho, es necesaria y recomendable. Pero para quien gana poco, no es importante o fundamental, es vital. O sea, es precisamente porque ganas poco que deberías administrar de la mejor manera cada euro que entra a tu casa, porque ganas poco. Una cosa que definitivamente hay que hacer para entender este mecanismo es tener conciencia. Ya he hablado de esto en mis videos, chicos. Sé que hace mucho no hacía este tipo de videos. Así que espero que los nuevos suscriptores aprovechen todas estas lecciones, todas estas cosas que yo puedo. Primero, lo he vivido en carne propia y el primer paso fundamental es la conciencia. Para tener conciencia de a dónde va tu dinero, tienes que rastrear cada euro, tomar un buen cuaderno y escribirte todos los días en qué gastas tu dinero. Ok, de esto, chicos, luego hablo muy bien. En mi videocurso, donde también les doy herramientas y archivos PDF para descargar, hay bastantes cosas. Si quieren, lo encuentran en la descripción de este video. Obviamente, el precio es bajo y accesible prácticamente para todos. Precisamente porque mi intención es ayudar a las personas a entender que la gestión del dinero es realmente importante, sobre todo si ganas poco. Dicho esto, otra cosa importante es entender la forma de pensar.
la filosofía del minimalismo, que es la filosofía que personalmente me salvó la vida. Porque estamos acostumbrados a vivir con demasiadas cosas, o sea, tenemos cosas de más en comparación con lo que realmente necesitamos para vivir. Entonces, el secreto también es simplificar mucho la vida. Y ojo, no hay que ver esto como una renuncia, como algo donde no puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Que tengo que hacer sacrificios, que esto y que lo otro, sino como una filosofía que te permite justamente simplificar tu vida, tener también menos problemas. ¿Qué comprar después? O sea, te doy un ejemplo muy simple y extremo, ¿ok? Y ese extremo lo sé. Hagamos el ejemplo de la secadora. Ok, mi esposa me ha estado fastidiando desde hace no sé cuántos años por la secadora, ok. El punto es que uno puede ver como, mira, los demás tienen la secadora, la comodidad yo no me la puedo permitir. Tener la secadora es de todos modos un problema más, porque uno la tienes que comprar, dos consume más, entonces aumentas tus gastos fijos. Y si ya ganas poco, poner atención al consumo de electricidad es vital, si no es que fundamental. Porque tal vez ahorrar esos 10 o 15 euros al mes en la factura al final del año es dinerito. Porque el punto es que siempre debemos ver las cosas en proporción, pero de eso hablaremos en un momento. Entonces, la secadora consume energía y además es otra cosa que se puede descomponer, lo que significa un imprevisto más y un gasto adicional. Lo mismo pasa con Para el segundo auto, a veces quienes ganan poco tienen dos autos en la familia, pero el segundo auto no es tan fundamental. O sea, tal vez se pueden encontrar también algunos trucos donde sí, es cierto, tengo que hacer un poco más de esfuerzo, pero me quito un gasto que afecta muchísimo mi presupuesto familiar. Ok, y además el segundo auto es cierto, es una comodidad. Por caridad, yo soy el primero en decirlo. Porque mi esposa y yo siempre hemos tenido un solo auto, nunca dos. Es cierto, a veces es molesto porque debes acomodar cosas o no puedes hacer un viaje porque el otro tiene el auto. Pero hay que decir que esto me ha permitido hacer muchas cosas en mi vida porque tengo un gasto y un imprevisto menos. Porque sabemos que además de comprar el auto hay que pagar seguro, impuesto, combustible, mantenimiento, imprevistos y verificación. Ok, hay muchos gastos asociados, no es solo comprar el auto, así que hay que simplificar. Mientras menos cosas tienes, más libertad y dinero tienes. Y sobre todo, menos preocupaciones y menos cosas que arreglar o reparar. Ahora, sobre el minimalismo, digamos que no es precisamente mi tema. Pero si quieren, también podemos hacer una serie de videos donde hablemos del minimalismo y de lo importante que es simplificar la propia vida. Pero incluso si ganas bien, o sea, aunque tengas un sueldo digno, ¿por qué tenemos que tener 15 pares de pantalones cuando al final de cuentas siempre usamos 3 pantalones? O sea, esto, por ejemplo, con la ropa, es algo que yo he hecho muchísimo. O sea, yo tengo 3 pares de jeans, no tengo 5, 10, tengo 3. Si se rompe uno, lo reemplazo. A veces me paso con el minimalismo. Es porque me encontré teniendo solo un par de zapatos que se rompió y tuve que ir de inmediato a la tienda a comprar uno porque justamente me quedé sin zapatos. Entonces, bueno, tampoco hay que exagerar, pero eso es el minimalismo. ¿Para qué quieres 10 o 15 suéteres si al final siempre usas los mismos 2, 3 o 4? ¿Por qué tener 10 pares de zapatos? ¿Ok? Sé que cuando ganas poco, también entra el mecanismo de la frustración. ¿Y esto qué hace? Hace el efecto contrario, ¿no? Ya que estás frustrado y sabes que justamente ganas poco, estás haciendo sacrificios. ¿Y qué es lo que haces apenas te llega el sueldo para tratar de sentirte un poco mejor? ¿Compras algo? Sí, bueno, pero Fabio Marchione, compré una camiseta, pero de todos modos costaba 5 euros, cuesta poco, ¿no? Al menos tengo algo nuevo. Ok, esos 5 euros para esa camiseta no eran necesarios. Uno, porque te sientes bien ni siquiera media jornada. Y luego este efecto, esta alegría, esta ilusión de felicidad se acaba. De 2 a 5 euros menos en la cartera 3, muy probablemente con la camiseta. La compraste con tantas ganas y ni te la pones. Después de quizá 2 semanas te das cuenta de que no te gusta, que no te queda tan bien, que no combina, que no va por aquí, que no va por allá. Y entonces al final gastaste 5 euros para nada. Pero esto pasa con muchas cosas. Y tal vez en tu presupuesto mensual termina afectando por 50 euros, 60 euros, 80 euros, que con un sueldo bajo es mucho dinero.
¿ok? Porque ese dinero lo podemos usar para hacer algo más importante. Entonces, minimalismo definitivamente. Ahora, otra estrategia muy importante es la del método de los sobres. Sé que hoy en día se está tratando de eliminar cada vez más el efectivo, pero para quienes ganan poco, esta es una estrategia fundamental. Tal vez ya escuchaste sobre el método de los sobres para administrar dinero. ¿De qué se trata? Consiste en retirar todo el dinero que tienes al inicio del mes, es decir, cuando recibes tu salario, y dividirlo en sobres separados por categoría, como por ejemplo la despensa, como por ejemplo la gasolina, como por ejemplo, no sé, la farmacia, como por ejemplo los recibos. Bueno, los recibos tal vez se pagan en el banco y entonces es un poco diferente. Debo dividir entre todas mis categorías de gasto del mes. Esto es porque me permite aumentar la conciencia sobre el dinero. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando vamos a gastar con la tarjeta de débito, es diferente. Entregar 50 euros a un comerciante al comprar algo o pagar con tarjeta, a nivel psicológico es muy diferente. Y los genios del marketing lo saben. Y es precisamente por eso que están llevando cada vez más a las personas al pago digital. Pagas con el teléfono, ahora ni siquiera tienes que deslizar el teléfono, solo pagas. Pero esto disminuye la conciencia del dinero que estás gastando. Y entonces a veces, si no tienes el hábito de revisar bien tu cuenta, llegas a un punto en el que la ves y dices, madre mía, ya no tengo dinero, faltan 10 días para acabar el mes y aún debo hacer las compras. ¿Qué hago? Esto, en cambio, este método da mucha más conciencia. Entonces, ¿cuál es el punto? Dejas en la cuenta corriente todos los gastos que pasan por la cuenta corriente. Tal vez no lo sé. Tienes los recibos, tienes la hipoteca, todos esos los dejas ahí y los calculas. El resto los retiras todo en efectivo y lo divides en sobres. Justo encima de gastos, entretenimiento, gasolina, todas las categorías que necesitas las tienes ahí en tu mueblecito donde quieras. Y cuando tienes que gastar el dinero en algo específico, lo tomas de ahí. Ok, ahora dividir el dinero en categorías es algo que realmente te va a cambiar la vida. También fue así para mí, yo no estaba acostumbrado a hacerlo, pero definitivamente te hace darte cuenta de muchas cosas y sobre todo sabes que ese dinero en específico está destinado para esa cosa. Porque muy a menudo, ¿qué pasa? Que tal vez gastamos dinero de más en el entretenimiento y luego no lo tenemos para las compras. Gastamos más en las compras y luego no nos queda para el entretenimiento o para la farmacia o para otras cosas. Entonces esto es algo que realmente te ayuda a tener una conciencia. Yo mismo ahora tengo varias cuentas bancarias y cada cuenta tiene un objetivo, cada cuenta está destinada a una cosa determinada, la cuenta que está destinada a tal vez los imprevistos, los que son un poco más pequeños, los que son un poco más chicos y tal vez los gastos relacionados con el auto o el dentista. Sé que ese es dinero que aparto, que lo pongo ahí. Entonces, sé que cuando voy al dentista o cuando los chicos van al dentista y hay que pagar, pago con esa tarjeta en específico. Ok, en cambio, para los gastos diarios, tal vez uso mi cuenta, la que comparto con mi esposa. Ahí es donde entra la mayor parte del dinero para los gastos planeados a largo plazo. Tal vez otra app que utilizo para hacer este tipo de cosas. Y esto me ayuda a dividir mis gastos y a no confundirme. Cuando el dinero está en un solo lugar, tienes menos control. Y el truco es tener el control sobre tu propio dinero y no al revés. La última joya, la última cosa que quiero dejarte es la de los objetivos. O sea, fijarse metas. De esto también hablo muy bien en mi videocurso que, como te decía antes, si quieres, lo encuentras en el enlace en la descripción. Y empezar a fijarte metas de ahorro, aunque sean pequeñas, necesitas ponerte objetivos, aunque sea al principio. Incluso apartar 20 euros al mes está bien. Está bien porque lo importante es crear el hábito. Lo importante es dar el primer paso. Lo importante es empezar a entender que ahorrar es posible incluso si ganas poco. Necesitas esto porque cuando ves que aunque sea poco, vale la pena. Red nos ha dado parte, yo a dormir raro. Y gracias, Príncipe, por decirlo, no es cierto. ¿Organizas la contabilidad y entrenas el formulario de Manzano en el puente? Un rincón que es Sensaorni, recordando lo grandioso que... de no líneas proyecta encontrarse con uno mismo.
de ayer, o sea, este mes, lo hice mejor que el mes pasado, hoy lo hice mejor que ayer, esta semana lo hice mejor que la semana pasada. Si yo me pongo a pensar en esto y he hecho progresos, está bien, aunque sean pequeños. ¿Por qué? Porque al principio es así, al principio das pequeños pasos, pero luego sin darte cuenta. Quizá pasan 3 meses y te das cuenta de que no lo sé. Si ya logran ahorrar 150, 100, 200 euros, ¿es mejor que no tener nada ahorrado o no? Sí, es mejor. Muchos, cuando ganan poco, dicen, ¿para qué hacerlo si solo tendré 200 euros ahorrados? Ni siquiera lo hago. Esa es la mentalidad más equivocada que puede haber. ¿Por qué? Por esos 200 euros, si te pasa un imprevisto en esa región, o incluso si te pasa un imprevisto más grande, por suerte tienes ese dinero. Imagina si no lo tuvieras. Hay que empezar a pensar así. El último tip que te decía es que también pienses en proporción, porque es cierto que quien gana más puede ahorrar más, pero todo es relativo. Así que tenemos que empezar a pensar en porcentajes respecto a nuestro salario, porque es obvio que quien gana 1.500 euros, como siempre digo, debe ahorrar al menos el 10%, que son 150 euros. Quien gana 3.000 ahorra 300. Ok, pero no puedo evitar compararme con quien ahorra 300 euros al mes. ¿Por qué? Porque él gana el doble que yo, ¿ok? Entonces, un pequeño tip rápido. Ahora, la división del dinero. Aquí hay un pequeño error. Chicos, así que ahora se los explico de inmediato. Tenemos que tratar de dividir el dinero. En estos porcentajes, 60% para necesidades, 10% ahorros imprevistos, 5% gastos anuales. Tenencia, seguro, tarifa de aprovechamiento de la red de infraestructura, todo lo que son esos gastos anuales. Los voy apartando, así que cuando llegan, ¡pum!, los pago. 20% para el ocio. Aquí yo había puesto 15 y 5 para los opcionales, pero luego cambié esa fórmula, la modifiqué un poco. Entonces, 20% para el ocio y 5% de ahorro a mediano o largo plazo. Eso puede ser la compra de un auto o de una lavadora, de un lavavajillas, tal vez al principio el lavavajillas. Sé que la mía ya tiene algunos años. Creo un fondo donde poco a poco voy ahorrando un poco y cuando llega el momento de cambiarla, ¡pum!, la cambio en efectivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo había pensado. Dicho esto, chicos, espero haberles dado información importante, pero sobre todo espero haber desmontado su creencia limitante del sí. Gano poco, no puedo ahorrar o no necesito administrar mi dinero. Si lo hice, dale un buen me gusta. Obviamente, suscríbete si aún no lo has hecho. Escríbeme en los comentarios, dime en los comentarios si te hice cambiar de opinión. Y obviamente nosotros, como siempre, nos vemos por ahí.